¿Y cómo era que se repartían los recursos en el Ministerio de Hacienda y en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo? Pues María Alejandra Benavides, la ex asesora de esa cartera, lo contó en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia y que conoció en exclusiva semana. La declaración de María Alejandra Benavides ante la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelanta contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público se convirtió en un hecho fundamental, determinante para establecer la responsabilidad de estos congresistas y del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en los hechos de corrupción. Porque allí ella dejó en claro cómo era que se repartían esos recursos, o bueno, que era la propuesta que estaban haciendo los congresistas. Se habló algo del 20-20-20 y que finalmente terminó en 15, que no era otra cosa que los congresistas haciendo una oferta, un ofrecimiento de recibir se supone que 20.000 millones de pesos en unos cupos indicativos, en esos proyectos que llevaban al Ministerio de Hacienda, supuestamente para las regiones, pero que finalmente el ministro de Hacienda, antes de tomar un vuelo a un viaje internacional, les dijo, ahí va la contrapropuesta, es 15 para todos. Así lo manifestó María Alejandra Benavides en esa declaración. Llega a la oficina del jefe de enlace con el Congreso, el representante Wadid Mansur. Él me dice que tiene una propuesta para el ministro Bonilla. 20 para el representante Wadid Mansur, 20 para la senadora Liliana Vittar y 20 para el representante Julián Peinado. 10 para el representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y, si el ministro lo consideraba, 10 para el representante John Freddy Núñez. La segunda ocasión en la que yo pude ver una propuesta fue el 31 de octubre de 2023 en las horas de la mañana, cuando el ministro, como respuesta a la propuesta hecha por el representante Wadid, que yo le manifesté al ministro el 6 de octubre de 2023, antes de que él viajara por fuera del país, él les hace lo que yo pude ver como una contrapropuesta, en lo cual les dice a los miembros de la interparlamentaria que son 15 para todos. En el testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, María Alejandra Benavides advirtió en repetidas oportunidades que fue su entonces jefe, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el que dio instrucciones, el que explicaba que y cómo tenían que recibirse esos proyectos. Incluso la delegó a ella, lo dice en su declaración, como la responsable de recibir los proyectos de los congresistas, que no era otra cosa que esa iniciativa legislativa para buscar los recursos del Ministerio de Hacienda. Y existían tres posibilidades, o más bien tres características para poder acercarse a recibir esos proyectos o esos recursos. Lo primero era tener la autorización del ministro, que ya estaba. Lo segundo era el monto. ¿Cómo lo iban a cuadrar? ¿Cómo se iba a definir? Ya también estaba. Era 15, era la contrapropuesta del ministro Ricardo Bonilla. Y finalmente, ¿de dónde iban a salir esos recursos? ¿Cuál era el camino? Pues el camino, lo aclaró María Alejandra Benavides, era la Unidad para la Gestión del Riesgo. Esta reunión cumplió con las tres características que ella me había dicho de cupos indicativos o proyectos a los que yo debía hacerle seguimiento al interior de otra unidad. Tenía la autorización explícita del ministro, un monto que era 15 para todos y un camino que era la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esa fue una expresión bastante ambigua porque la propuesta que el ministro se había llevado el 6 de octubre era el representante Wadid Mansur, la senadora Liliana Vittar, el representante Julián Peinado, el representante Juan Diego Muñoz, la representante Karen Manrique, pero a discreción del ministro, el representante John Freddy Núñez. Él en ese momento no fue explícito si John Freddy Núñez entraba o no en esos 15. El capítulo más descarado, por decirlo de alguna manera, es el que tiene que ver con lo que se consideró o llamó María Alejandra Benavides gobernabilidad. Esto, pues en un buen término, podría significar ese acercamiento que tiene el gobierno en las regiones y que podría ser a través de los proyectos sociales o los proyectos de infraestructura. Pero aquí, en este punto, en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, gobernabilidad se tradujo simplemente en la forma de llegar a esos congresistas, de entregarles los cupos indicativos y de esta manera recibir una contraprestación, que era ¿qué? La aprobación de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Era la forma, según María Alejandra Benavides, de tener gobernabilidad.
que en otros términos se estaría confundiendo con corrupción. Doctor, yo quiero dejar por sentado y quiero exponerle que la tarea de lo político fue la que me entregó Andrea Ramírez Oliveros. Ella fue la que me expuso que el seguimiento de proyectos y de cupos indicativos se hacía en pro del relacionamiento del Ministerio de Hacienda con ciertos miembros del Congreso de la República. Que cómo se daba, esto era de alguna forma ver de manera detallada el actuar de congresistas frente a iniciativas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que debía garantizarse gobernabilidad frente a esto y que esto se iba a ver materializado en votaciones y en quórum. Ella siempre fue muy específica respecto a el hecho de que el sentido de la votación no era mi tarea. Mi tarea fundamental era el quórum y ver si ellos querían o no votar. Otro de los capítulos que llamó la atención tiene que ver con lo que se consideraban los congresistas favoritos del Ministerio de Hacienda, que no eran otros, por supuesto, que los de la Comisión de Crédito Público. Advierte María Alejandra Benavides en su declaración que hay algunos congresistas incluso se daban la pela por llegar a esa comisión, que era un puesto pues deseado y la forma más fácil de acercarse a la cartera, a la chaquera de la nación. El ministro de Hacienda tenía unos seleccionados, dice María Alejandra Benavides, unos que estaban en el mapa del ministro, pero le preguntan a los abogados qué era eso del mapa del ministro. Pues no era otra cosa que los congresistas que estaban en el radar del Ministerio de Hacienda, los que podían votar a favor los proyectos del Ejecutivo en el Congreso de la República. De ahí que era necesario, dice ella, mantenerlos felices. El tiempo que yo estuve en el Ministerio de Hacienda, no solo en mi asesor, también cuando tuve los 3 contratos de prestación de servicios, yo vi la cantidad de solicitudes que hacían de citas con el ministro de Hacienda de turno, porque en ese momento la oficina llevaba un registro de esto. Recuerdo que habían congresistas que esperaban citas por meses. Algunos llegaron a durar hasta 1 año esperando la cita. Sin embargo, a los miembros de las comisiones terceras y específicamente a los miembros de la Interparlamentaria de Crédito Público, sus citas salían mucho más rápido. La exasesora del ministro de Hacienda, del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se convirtió en testigo y justamente en la testigo en su contra. Testigo en contra de su exjefe, a través de un principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía y que le otorgó, como en ninguno de los otros casos, una inmunidad total. No la están investigando. ¿A cambio de qué? De que ella declare, que ella entregue la información necesaria que vincule a más personas. En este caso sería esa línea contra los congresistas, porque era ella el enlace entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Ella, sus declaraciones se convirtieron en determinantes para establecer la responsabilidad del exministro Ricardo Bonilla y de los congresistas. En el caso de Bonilla, advirtió la fiscal general Luz Adriana Camargo que está pendiente de una audiencia de imputación de cargos. Declarar lo que vi, declarar lo que me consta, lo que pude ver o pude escuchar en los meses en los que estuve en este cargo. Insisto, mi colaboración se basa en la verdad. Esto va en pro de una inmunidad total respecto a la acción penal que estaba cursando en mi contra. Fueron varios los momentos en los que apareció el nombre del exministro Ricardo Bonilla en esa declaración de María Alejandra Benavides, de su ex asesora, pero también el de otros congresistas como Wadid Mansur. Varios capítulos enredan a Wadid Mansur porque fue él, de acuerdo con María Alejandra Benavides, el que llevó la propuesta al Ministerio de Hacienda, eso del 20-20-20, para cada uno de los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Ella dice que se supone que están hablando de 20.000 millones de pesos y luego llegó la contrapropuesta del ministro de Hacienda. Todos hacen parte de esa investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia a partir de esta declaración fundamental determinante de María Alejandra Benavides y que conoció en exclusiva Semana.